Muy buenas tardes a todos. Volvemos en Intimidad Radio, volvemos en este año 2022. Se echaba de menos, la verdad es que se os echaba de menos a todos y yo particularmente echaba de menos estar aquí una tarde más de viernes con todos vosotros. Hoy tenemos una entrevista de las buenas, ¿cómo no? Podíamos volver con una entrevista singular con la gran Pilar Sanabria. Pilar Sanabria, nacida en Córdoba en el año 1963, es periodista radiofónica de la cadena Onda Cero. Ha publicado, entre otros, los libros La tregua del barro, Niebla, Pici de ceniza, Pasatiempo, Ley de vida, Versos yacentes, El intenso tiempo de las dunas, La cercana lejanía, Parte de guerra, Diacronías, Corpus ánima, Efectos personales, Estado natural, Códigos y espías, Que no venga a mí tu reino, Depredador, Barro real, Tratado de la sed, Anatomía de un origen, Peaje de intemperies, Zumo de anclas. Fue además la antóloga de Estirpe en femenino, 28 poetas cordobesas, la primera antología de mujeres escritoras de Córdoba. En la actualidad está incluida en más de 70 antologías poéticas a nivel local, nacional e internacional, que se dice pronto. Sus poemas han sido traducidos al inglés, ha participado en numerosas revistas como Ánfora Nova, Luces y sombras, Tres orillas, Extramuros, Ficciones, Baquiana, La manzana poética, Astro, Propaganda literaria, Suspiros de Artemisa, Nayagua, Cuadernos de Roldán, etc. Además, ha obtenido premios como el Mutual Complutense de Alcalá de Henares en Madrid, Villa de Peñarroya de Córdoba, Villa de Cantillana de Sevilla, Mujerarte de aquí de Lucena, Córdoba, y el 23º Juan Bernier que convoca el Ateneo de Córdoba. Está incluida en blogs poéticos como Afinidades electivas, Paraninfo poético, Palabra virtual, Leer el universo, Renglones zurdos, Azul el mar, La fragua de metáforas, El baúl de los olvidos, bitácoras.com, poemariodemujeres.com, etc. Fue una de las fundadoras del colectivo abierto de poetas cordobesas, del que también fue presidenta. Es secretaria de la Asociación Cultural Astro y ha participado en diversas ediciones de Cosmopoética aquí en Córdoba. Asimismo, participó en la cátedra Juan Rejano de la Diputación de Córdoba y es habitual en el Circuito Andaluz de las Letras, coordinadora de diversos ciclos poéticos y ha ejercido como jurado en premios literarios de diversa índole. Es un verdadero privilegio, es un placer tener esta tarde aquí a Pilar Sanabria. Muy buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes, José Miguel, ¿qué tal? Pues nada, encantado de volver aquí al escritorio y qué mejor manera contigo, ¿no? Que tanto te admiramos, que tanto te queremos y bueno, en fin, sobre todo para hablar un poquito de poesía, de literatura, de lo que tú quieras aquí con nuestros oyentes. Pues sí, lo que queráis. Vamos a abusar de ti, vamos a preguntarte mil cosas, no sé, a ver por dónde va todo. ¿Quién es Pilar Sanabria? Bueno, pues Pilar Sanabria es una cordobesa que nació, como tú bien dices, en el año 1963, que le tiene mucho apego a la zona del Valle del Guadiato, porque sus padres eran de Peñarroya, Pueblo Nuevo, y sigo pues teniendo pues vínculos afectivos con aquella zona, con aquel pueblo, y que bueno, pues precisamente cuando toda la zona minera decayó, la familia tuvo que marchar, tuvo que emigrar, nos fuimos a Valencia a vivir y luego ya posteriormente nos fuimos a Madrid y allí pues Pilar Sanabria hizo todos los estudios y allí Pilar Sanabria descubrió también el mundo de la radio y descubrió también el mundo de la poesía, con la inmensa fortuna de conocer a Vicente Alexandre en persona. Yo tendría unos 16 o 17 años y me atravesé todo Madrid una tarde con una carpetilla azul de gomilla con aquellos incipientes poemas de adolescencia y tuve la suerte, gracias a Dios, de que Vicente Alexandre abriera las puertas de su casa cuando llamé y para mí fue un encuentro decisivo porque yo siempre he sido muy admiradora de su obra. Y el maestro pues me dijo, tienes que seguir adelante, tienes que seguir leyendo, que fue el consejo que me dio, leer mucha poesía, hacer muchos ejercicios de poesía. Y bueno, así fue mi inicio también en la poesía y bueno, el mundo de la radio empezó con aquellas radios de la transición
en los que, bueno, nos juntábamos chavales y chavalas de los barrios y en un pequeño local de la asociación de vecinos empezábamos a emitir, a contar los problemas del barrio. Venían los municipales y nos lo clausuraban, porque eran emisoras, como se decían en aquella época, entre comillas, piratas, y al día siguiente nosotros íbamos y desprecintábamos lo que nos había puesto la policía municipal y volvíamos a emitir, ¿no? La pasión por la radio y la pasión por la poesía han sido las grandes pasiones de Pilar Sanabria, lo siguen siendo. De hecho, cuando Quino me invitó a estar aquí esta tarde, pues yo encantadísima, y bueno, porque hace como un poquito más de un año que me prejubilé en Onda Cero Radio, y la radio se echa de menos. Eso de ponerse delante de un micrófono, de ponerse los auriculares, de escucharse, la radio se echa de menos. Hay siempre esa nostalgia, ¿no? Es una ventana o una puerta, como se quiera llamar, por donde entramos a la casa de miles de personas, y al final nos acabamos haciendo hasta familia de las personas, porque yo después de tantos años en la radio, pues he podido realmente sentirme familia, y esas personas familia de quien dejaban entrar en su casa, que era yo. La radio engancha, ¿no? La radio engancha muchísimo, y como te digo, se echa mucho de menos, porque yo, si tengo que deberle algo a la vida, se lo tengo que deber a la radio. Sobre todo por algo muy fundamental, porque a mí la radio me ha enseñado muchísimo a conocer a muchísimas personas, a conocer muchas culturas, a conocer muchísimas ideas diferentes a las mías. Me ha enseñado a ser más tolerante, más abierta, y sobre todo me ha enseñado a ser una persona humilde. Que siempre, por mi forma de ser, no he sido una persona jactanciosa ni pretenciosa, pero creo que cuando se hace radio, cuando uno se sienta aquí delante, se sienta ante un instrumento que se llama micrófono, que puede tener como un cuchillo, un doble filo. Podemos hacer mucho bien y también se puede hacer mucho mal. Entonces, yo opté por hacer lo mejor posible, y sobre todo si podía echar una mano a la gente, pues ¿por qué no echársela? ¿No? Era una manera de hacerlo. Y ese ha sido un poco mi lema de vida. Y bueno, pues ahora, pues, que no la tengo la radio, la tengo en escucha cuando la oigo a diario, pero no la tengo en práctica, pues me doy cuenta de lo que ha significado, ¿no? El paso del tiempo te hace ver las cosas también con otra perspectiva, y te das cuenta de lo que ha sido y lo que ha significado. Entonces yo le debo, yo creo que prácticamente todo, ¿no? Yo creo que sin la radio y sin la poesía yo no habría sido nada. A fin de cuentas, la radio y la poesía, yo que la acabo de aterrizar, como quien dice, en este mundo, es una manera de conectar con el mundo, ¿no? Tienes mucha semejanza, ¿no? La poesía no deja de ser, se escribe en soledad y luego se conecta con el mundo. Aquí, normalmente se está en soledad y se conecta con el mundo al mismo tiempo, ¿no? Entonces tiene quizás bastantes conexiones, ¿no? Mucho paralelismo, porque, sobre todo, estamos comunicando, es una forma de comunicar. La poesía comunica de una manera, la radio comunica de otra, pero como tú bien dices, la buena poesía, o por lo menos la poesía, se debe de hacer en soledad. Y la radio, pues muchas veces estás delante de un micrófono, como mucho a lo mejor tienes un compañero que te hace el control, cuando lo tienes, que no es siempre. Y es cierto que muchas veces te preguntan, ¿me estará escuchando alguien? Pues yo seguro que convendrás conmigo, y Quino convendrá conmigo en que seguro que no lo hemos preguntado, yo me lo he preguntado millones de veces, ¿no? Y luego te das cuenta de que sí, porque luego la gente dice, sí, te estuve escuchando que hablabas de tal, hablabas de cual, con fulanito, con menganito, y a mí me gustaba mucho ese tema, y dices tú, jolín, es lo que dices, la gente está ahí, ¿no? La gente está ahí, cómo la gente te deja acceder, y por eso creo que hay que hacer una radio muy cercana, muy abierta, que sea una radio muy, ¿cómo diría yo? Como muy luminosa, como que realmente la radio siempre se ha dicho un medio ciego, evidentemente no lo vemos, pero sí lo sentimos a través del oído, y esa audición o esa forma de escuchar tiene que calar, tiene que llegar al alma, tiene que llegar a los sentidos, y tenemos que hacer ver cosas o imaginar lo que queremos transmitir, ¿no? Entonces es un trabajo para nada no complicado, sino todo lo contrario, porque sí es complicado a veces, porque no es tan fácil. Yo siempre, francamente, es una opinión humilde y personal, siempre he pensado que eso se tiene o no se tiene. El llegar, el comunicar, se tiene
o no se tiene. Puedes ir a todas las facultades del mundo de periodismo o de ciencias de la comunicación, pero ¿eso lo llevas o no lo llevas? Y bueno, pues hay gente que a mí me ha pasado, ¿no? En tantos años, ¿no? Que hay gente que dice, ¿cómo me siento delante del micrófono? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo? Entonces, ahí estás tú para decir un poco cómo se tiene que sentar, cómo se tiene que poner, que esté una persona cómoda, que esa persona no esté nerviosa y que se sienta bien, ¿no? Que pueda sacar ese aire de dentro y decir, aquí estoy yo. Y contar lo que quiere. La confianza, ¿no? Sí, que al fin de cuentas tiene sí. que tener con la persona que está hablando, no deja de ser una conversación, ¿no? Que la gente te abre las puertas de su casa y, bueno, tiene que ser algo íntimo, cercano, y en eso estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo en esto que yo soy muy novato, la verdad que sí, coincido totalmente. Lo hace muy bien, por cierto. No. Sí, estamos en ello. A ver, aquí veníamos realmente a hablar también de poesía, ¿no? Uh-huh. Porque de hecho acabas de publicar, bueno, hace muy poquito, un libro que se llama Los nudos ilesos, en la editorial Cántico. Sí. ¿Qué van a encontrar los lectores en esta obra? ¿Qué pueden encontrar? Pues mira, van a encontrar un libro, porque me preguntaban esto hace poco y decía, bueno, lo que se encuentra en un libro, por lo menos en un libro ya de una madurez ya, porque son muchos libros ya publicados, es ver cómo la vida misma de la persona que ha escrito el libro, en este caso yo, corre paralela a la poesía. Se van a encontrar vida, se van a encontrar esperanza, se van también a encontrar cierta crítica, se van a encontrar también tristeza, se van a encontrar recuerdos de cosas pasadas, de personas que ya no están. Hay una parte del libro donde se habla del COVID, porque, bueno, yo creo que todos los creadores esto lo estamos reflejando tanto en libros como en la propia música, como la persona que hace teatro, como la persona que pinta, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, yo creo que a todos nos ha cambiado un poco la vida con la pandemia. Y creo que va a haber un antes y un después, ¿no? Después de todo esto que está sucediendo, que sigue, desgraciadamente, sucediendo. Pero que, bueno, tenemos que intentar traducir de la mejor de las maneras para que nos afecte lo menos posible, para que nos haga el menor daño posible. El otro día leía que hay cifras tremendas, ¿no? De personas que han tenido que ir a psicólogos, a psiquiatras con esto de la pandemia, del aislamiento, de la soledad. De por sí que vivimos en una sociedad, yo creo que muy sola. Y en una sociedad que siempre he dicho, es muy curioso, vivimos en un siglo, pasamos el 20 que se llamó el siglo de las comunicaciones, ahora en el 21 tenemos más comunicaciones, pero yo creo que estamos más solos que nunca, porque hablamos con personas que están a miles de kilómetros, pero no conocemos al que vive enfrente de nosotros, al que vive arriba, parece que nos lo encontramos en el ascensor y nos da miedo, ¿no? Sí, pasa también mucho con las redes sociales, ¿no? La gente se supone que tiene 200.000 amigos y luego a lo mejor le ocurre algo y se encuentra solo. Todo es muy impersonal. Pero no solamente las personas de cierta edad, ¿no? Sí. No solamente los abuelos, por supuesto. Estamos hablando de muchos chavales que tienen 15 años y se encuentran solos. Sí. Y, es cierto. Y lo ves y muy triste, ¿no? Muy triste. A mí me parece, no sé, es un ejemplo que siempre pongo y me imagino que vosotros lo habréis visto porque eso se ve cada día, de ver a pandillas de chavales sentados en la terraza de un bar, por ejemplo, y ver que están unos enfrente de otros y están todos con el móvil. Entonces, y no hablan entre ellos. Digo, bueno, ¿qué sociedad estamos creando que los amigos antes salíamos, hablábamos, nos reíamos, inventábamos, creábamos formas de divertirnos, ¿no? Pero hoy en día yo veo que en absoluto, ¿no? Que eso no sucede, ¿no? Ay, a mí me preocupa enormemente, porque digo qué sociedad estamos planteando, qué sociedad estamos haciendo, ¿no? Que chavales con esa edad a lo mejor no saben ni siquiera llevar una conversación o seguir una conversación, porque en cuanto sale en una conversación una palabra un poco extraña o poco habitual, te dicen, ¿y eso qué es lo que es? Que es muy típico aquí. Sí, total. Entonces, claro, es preocupante eso. Entonces, esa comunicación yo creo que no se debe de perder nunca y debe de existir. Y creo que los padres, en general, pues deben de fomentar esa comunicación del juego, de la palabra, de la lectura. En fin, el que nos estemos cargando las humanidades en los planes de enseñanza, yo creo que no está tampoco ayudando nada a que la gente sea un poquito más sensible, un poquito más cercana. Y todo eso a mí particularmente me preocupa mucho, ¿no? Porque te preguntas, bueno, ¿qué sociedad
estamos planteando o estamos haciendo, ¿no? Hacia dónde caminamos, ¿no? Desde luego, de hecho yo creo que dicen, ¿no?, que estamos en la era de la información y la comunicación. Yo creo que estamos en la era de la información, lógicamente, pero también de la incomunicación. O sea, sí. Es así, ¿no? Y volviendo un poco al libro tuyo, en cierto modo tú tratas de que somos, o sea, observas de que somos lo que sucede, ¿no? A fin de cuentas, sí. Abordas un poco la realidad que te rodea, que nos rodea, y claro, con lo cual, si quieren conocer a Pilar Sanabria, en el libro quizás sí. Pueden perfectamente saber cómo ves el mundo, qué sientes, ¿no?, ante la realidad esa, que te afecta, qué recuerdos tienes. No deja de ser un libro, lógicamente, como toda la poesía, ¿no?, de cierto modo en este caso, muy personal, ¿no? Sí, bueno, lógicamente un libro, lógicamente acerca los datos del autor, los sentimientos del autor, las ideas y todo lo que gira de alrededor, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente, ¿de qué escribe siempre un autor? Escribimos de la vida. De una u otra manera, un novelista, un poeta, un ensayista, me da igual. Escribimos sobre la vida, sobre lo que tenemos cerca, sobre lo que nos toca, ¿no? Hay veces que el poema no sale, pero no sé qué poeta decía, dice, he estado toda la tarde intentando, he estado durante todo el día, he bajado a la calle y me he encontrado con el poema, ¿no? Y eso es así, cuando bajas a la calle te encuentras con el poema, porque en realidad hay cosas que te tocan y te duelen, ¿no? Y tienen que salir, obviamente. Y yo creo que eso sobre todo, ocurre en todas las artes, sí. Pero yo creo que sobre todo, particularmente en la poesía, tiene esa virtud, ¿no? Que por lo menos, quizá porque yo tiro también para lo mío, ¿no? Yo creo que la poesía tiene esa virtud que no tiene la novela u otras artes que también están ahí, lógico, pero de otra manera, ¿no? Claro, la poesía lo que pasa es que yo creo que la poesía siempre ha habido un gran problema, porque dicen, es que la poesía es para minorías. Bueno, no, yo creo que la poesía lo que sucede es que, como nos hace pensar, como tenemos que interiorizarla, hoy en día lo de pensar no se lleva cada día menos, porque como estamos tan programados para todo, no hay nada sorprendente, no hay nada que nos pille ahí de sopetón, ¿no? La poesía yo creo que hay que pensarla, hay que interiorizarla, hay que tener intimidad con la poesía, como esta radio, como Intimidad Radio. Y tenemos que intentarlo. ¿Por qué? Porque yo creo que aporta mucho, aporta fundamentalmente belleza, ese punto de belleza que el mundo no tiene. Y este mundo tan desolado, tan árido, que es como una especie a veces de como yo decía en el título de uno de mis últimos libros, peaje de intemperie. Pagamos un peaje, vamos pasando por el mundo pagando un peaje de eso, de intemperies, de soledades, de descampados, ¿no? De que nos encontramos, que miramos alrededor y decimos, pero bueno, esto que está pasando, ¿qué es lo que es, no? ¿Hacia dónde estamos caminando? Yo creo que la poesía pues escarba en todo eso, ¿no? Sí, yo siempre digo que la poesía no sirve para nada, pero que sin ella todo es confuso, ¿no? Es como que, a ver, no tiene una utilidad como tal, algo práctico, pero que el mundo sería, yo creo, un poquito más triste, ¿no? Mucho más triste. Sin la poesía, sin la música, sí, ¿no? Creo que el arte en general es lo que hace, por lo menos, que alentemos un poco, ¿no? Y yo muchas veces he hablado con profesores, he hablado con padres, digo, animar a los chavales a que lean poesía, a que se acerquen a la poesía, que empiecen quizás con autores más accesibles y que luego poco a poco vayan avanzando. Yo que estoy también coordinando clubes de lectura, y hay gente que se interesa y les gusta y te preguntan y te dicen, oye, pues, y les digo, pues venga, os voy a poner tarea, es un poema para el mes que viene. Y sí, y esto yo creo que es bonito, porque luego cuando llegan te dicen, oye, pues ¿sabes que me ha costado un montón escribir un poema? Es que, amigo, es que cuesta mucho escribir un poema. Cuesta mucho. Hoy en día, yo doy clase a chavales y demás, y es verdad que yo creo que la poesía tiene no digo una segunda juventud, porque siempre ha sido joven, ¿no? Pero se están acercando más de lo que parece los chavales a la poesía. Es verdad que se acercan a cierta poesía que a lo mejor no entra dentro de los cánones, o es verdad que es más poesía, como digo yo, de usar y tirar, o poesía más de tuit, o de, en fin, como dicen, ¿no? Que al final lo que les hace es que no reflexionen, pero no deja de ser poesía, ¿no? Entonces, no sé, yo antes pensaba no, o cierta poesía o ninguna, no. Ahora yo soy de la opinión, que a lo mejor mucha gente no estará de acuerdo conmigo, que bueno, si con eso conseguimos atraer a los lectores, atraer a la juventud, luego habrá tiempo de que a lo mejor ellos ya sepan discernir, sepan acercarse a otro tipo de poesía, ¿no? Entonces, no creo que todo sea negativo, no creo que toda esa nueva poesía sea tan horrible como todo
pensamos, ¿no? No, hombre, hay jóvenes poetas que, bueno, ahora están sonando mucho, y bueno, en relación, sobre todo a esto que tú comentas, José Miguel, de acercar la poesía a los chavales, pues yo creo que son buenas iniciativas, porque luego tiempo también tendrán de discernir y de decir, porque yo por ejemplo he ido a comprar poesía y cuando he visto lo que se ha dicho, digo, y me han dicho, dice, la poesía está en la segunda planta, tiene usted que subir arriba, ¿no? Me han dicho, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Si es una poesía que a los chavales les acerca ese mundo, pues bienvenida sea. Tengo una anécdota en una librería de aquí de Córdoba, que había dos chicas jóvenes, unos 16, 17 años, y querían comprar un libro de poesías de amor, poesías de amor, ¿no? Y estaban buscando, y digo, mira, si queréis, por ejemplo, leer poesías de amor, llevaros algo de Pedro Salinas, llevaros algo, no sé, que hay poetas que hablan mucho del amor, o Cernuda, pero Pedro Salinas, que para mí siempre ha sido uno de los grandes del poeta del amor, y al final compraron la antología de Pedro Salinas. Digo, sí. No me han hecho caso. A ver, por lo menos. Y me gustó mucho, porque les dije, hombre, es que yo escribo, en fin, yo siempre les dije que escribía. Y digo, hombre, desde mi punto de vista como escritora y tal, yo os lo recomiendo y os lo sugiero. Y me dijeron, oye, pues mira, te vamos a hacer caso. Y se la llevaron, y mira, pues la verdad que me hizo mucha ilusión que se la llevaran, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Nos podrías leer algunos textos de este maravilloso libro de los nudos ilesos? Sí, si queréis puedo leer algún poemilla de los que tenemos aquí en los nudos ilesos, ¿eh? Por ejemplo, como estamos en un sitio donde la voz es fundamental para ser, que es la radio, hay un poema que se llama Una voz, y dice: soy una voz que se reinventa, que quiere atravesar los antiguos legados del barro, una voz unida al alba desgarrada del suburbio, una voz que tiembla con letras incendiadas en la pequeña cruz del día. Me dirijo a otro tiempo, a preservar el dialecto del ayer sin dejar en el olvido que soy una mujer sumergida de relojes. El pasado, el presente y el futuro son una furia, pero todavía me duele el fondo de cada beso. Todavía me apacigua saber que conozco el perfume de la noche, su ansia por seducir dedos que desnudan. Soy una voz sin más frontera que la bendición de la bruma en unos muslos exiliados, una voz sin secretos sepultados, con un vergel de ventanas que se abalanzan indómitas hacia espectros ignorados de esperanza. ¡Qué maravilla! Me ha quedado un verso, todavía me duele el fondo de cada beso. Sí. Simplemente con ese verso ya merece la pena, sí, no solo el poema, sino el libro, te lo digo. Me alegra. Y bueno, hay muchos poemas que se podrían leer de aquí, ¿no? Este es un poema que se llama La herida del pájaro, que es un poema de amor, de desamor. Pues yo siempre he dicho que los poetas escribimos más del desamor que del amor. Porque cuando estamos enamorados... Siempre. De hecho... Parece que cuando estamos enamorados tenemos que escribir Yo creo que porque cuando estamos enamorados estamos en otra cosa, ¿no? Entonces sí, estamos ocupados en una cosa. Sí. Y cuando ya estamos, en fin, un poco en otra historia, tenemos tiempo, ¿no? Entonces por eso. Pues este poema se llama La herida del pájaro. Y dice: la herida del pájaro va tomando forma, ha nacido en la horma de su estupor. Ha tardado, porque todavía no dominaba sus acordes. Ahora ya tiene el futuro de su equilibrio, su dolor ilimitado que el tiempo sustentará, el cúmulo de su vértigo, su escabroso aleteo. No miraste la tirana tibieza de sus alas, su humilde pretensión de acogimiento, el incendio infantil en sus ojos mínimos, queriendo caldear ese frío que no te salvaba, la dulce erosión de su trino en la ronca orografía de tu materia, ignorante burladora del afán de tantos vuelos. Para ti, el gesto de la sombra y sus secuaces. El pájaro vuela, su herida sangra. Cuanto más alta esa sangre, más inútil tu impiedad. Se divisa tu muerte a ras de suelo. Buah, la dulce erosión de su vuelo. Es que te queda ahí, ¿no? Es como... Sí, me encanta, la verdad que sí.
No sé si quieres que leamos más alguna cosilla más. Por ejemplo, en esa parte que yo titulo la segunda parte del libro, que titulo Una corona para Robinson, poemas de la isla confinada. Bueno, pues es verdad que yo creo que nos hemos sentido todos como Robinson cuando nos dejaron en la isla, cuando naufragó el barco y nos vimos solos en esa isla. Por eso lo titulé así, ¿no? Y lo de la corona, pues ya sabes que es el coronavirus, lógicamente, ¿no? Sí. Y hay algunos poemas, por ejemplo, hay un poema que se llama A las 8. Todos recordamos que salíamos a las 8 a aplaudir a los sanitarios y a tantos profesionales que bueno, estuvieron ahí en esa primera línea, ¿no? Cuidándonos a todos y bueno, pues favoreciendo que las cosas fueran algo mejor, ¿no? Bueno, pues esto dice así. Es una señora que vive enfrente de mí y dice: de la ventana emerge una reina anciana, aplaude con manos de ceniza, muestra el aposento de un gris pavesa en su pelo, piedad en silla de ruedas, glucosa en portento cosiendo las tardes, lana doméstica y pastillas en la mañana, una picadura oscura en los huesos como un mosquito ciego por la lejía del pasillo. Pero a las 8, de cintura para arriba, su clamor de arrugas muestra una violencia de venas violetas. La abuelita del cuento existe, tiene patria vecinal. No es un ensueño en el colchón, no es rapiña de sudario todavía, porque su bata delira frutos, su chispa clarividente en los ojos, con un zumo de gafas me cuenta el mundo. Yo la conozco seduciendo al balcón. Un secreto a voces es su herencia, reclamando mariposas de inocencia con su aplauso. Buah. Cada uno me gusta más. Iba a decirte, el anterior me gusta. No, me quedo con este. Es abrumador, es real. ¿Quién no ha vivido algo parecido, no? Por desgracia. Sí, eso que la verdad que en aquel momento fue muy buena idea, porque además parece que nos unió un poquito más a la gente, esos vecinos que ves habitualmente. Bueno, pues yo ahora veo algunos vecinos, hasta luego, hola, tal, ¿no? Sí, ¿Qué tal? De hecho, ¿Estás, no? antes, claro, antes no saludabas a nadie por la calle, sí. porque es verdad que vives de un modo, parece, pero es verdad que ahora ya, desde que pasó eso, como bien dices, ya saludas a la gente, ¿no? Sí, parece como que nos unió un poco más. Da esa sensación, ¿no? De que te sientes un poco menos solo, aunque Exactamente. Entonces, pues ves que son personas que han sentido como tú, que lo han pasado mal como tú, porque también han estado encerrados, porque, en fin. Hay un poema que se llama La oración de la entubada, esas imágenes tremendas que hemos visto y que todavía vemos a veces en televisión, de esas personas que han padecido la enfermedad y han estado en la UBI durante tanto tiempo, ¿no? Y esto es un poco lo que se me ocurrió, ¿no? Y dice: quisiera, Señor, que me desnudaras de este frío, de esta blanca cama maquillada de anestesia, que me desnudaras de este horizonte sin aliento e invocases a la azul amiga de mi vida. Quisiera unos ojos sin piedras, un colibrí en el miocardio, un celador sin más melancolía, el almidón de esta sábana tendido en memorias de África, al músico del sufrimiento desafinando. Quisiera, Señor, no tener ninguna duda de mi levedad si es que me marcho, si me arrastra la membrana del espanto de todo aquello que me ocultan. Enferma de este trago de desdén alucinado, me provoco esta herida literaria de veneno enamorado. Quisiera, Señor, que me desnudaras de este nazareno respirador, carbón bíblico y sagrado turbador, que al igual que Job está en tus manos. Totalmente, es la esperanza, ¿no? La esperanza que nunca nos debe de abandonar y que debe de ser siempre un elemento indispensable también en la poesía, porque la poesía puede contar lo oscuro, pero también tiene que contar la luz. Un buen poeta de Córdoba, Juan Antonio Bernier, un día hablando con él me decía: Pilar, estoy intentando hacer un poemario lleno de alegría. Digo, qué difícil, Juan. Eso es, te has propuesto algo complicado, y es complicado realmente. Yo creo que el poeta
se mueve siempre en ese margen del dolor, del túnel, de eso que nos ha arrojado, ¿no?, fuera de los paraísos, ¿no? Yo creo que eso somos claro, los poetas, a fin de cuentas, ¿no? Porque se acerca uno al arañazo, ¿no? Más que al beso, herida, al arañazo, ¿no? a la herida, ¿no? Entonces intenta sacar belleza de la herida, ¿no? Que quizás sea un poco a lo que nos dedicamos o uno se dedica, ¿no? Cuando escribe poesía. Qué bonito sería, maravilloso sería escribir siempre de amor, ¿no? Yo por eso, en fin, envidio a Pedro Salinas, como dice el poeta del amor, porque es que era capaz de escribir un poema de amor y otro, y todos fueran buenos, ¿no? Entonces eso quizá, en fin, es algo maravilloso. La verdad que sí. En cualquier cosa podemos encontrar la poesía, lo estábamos comentando antes. Yo, por ejemplo, tengo una buena amiga que tiene una perra preciosa. Y ese perro, yo no sé por qué, esa perrita se lleva conmigo estupendamente y me la deja muchas veces, la saco, ¿no? Y entonces es curioso, pero yo no sé si os habéis fijado una vez en la mirada de los perros. A veces los perros te miran de una forma como que te traspasan, ¿no? Y yo quise escribir este poema para Cookie, que así se llama este perro, y lleva además una cita, este poema. Te mira un perro de un narrador norteamericano, de Josh Billings, que dice: un perro es la única cosa en la tierra que te amará más de lo que tú te amas a ti mismo. Y el poema dice: te mira un perro y conoce los sueños que has perdido, desde dónde vienes y por qué no vas donde quisieras. Te mira un perro porque ha comprendido la fatalidad de tus naufragios y sabe la herida de frío que se levanta dentro de ti. Te mira un perro y ya intuye tu gesto de ceniza, ese hogar que habita junto a ti y que convierte con su latido en el sillón de luz donde te sientas. Te mira un perro y ya sabes que eres Hamlet del ser y del no ser, que tu elección será medicina para tu culpa. Te mira un perro y conoce tu ropa, el apocalipsis de tu armario, tus ojos como una oración irremediable. Ladra y te traza el mapa de una sonrisa, una pelota de colores que rueda sobre tus cicatrices, un ladrido por encima de tu pueblo y 1001 noches que ya no te traicionan. Qué cierto el poema, ¿eh? Qué cierto, no podría estar más de acuerdo contigo. Sí, la verdad que sí. A mí que me gustan mucho los animales, hace poquitos días que se ha celebrado San Antón, que es el patrón de los animales, sí, y la verdad que tenemos también que tener en cuenta, ¿no?, a esos seres que están ahí, que muchas veces parece que pasamos de ellos, que no queremos saber nada de ellos, y que nos aportan tanto y que nos dan tantas lecciones, por cierto. Yo ya quiero leer algún otro poema de Los nudos ilesos, de esos viajes que pues también hacemos, ¿no?, cuando salimos, cuando vemos paisajes, cuando estamos ante el mar. Bueno, pues hay por aquí un poema dedicado al Cabo de Gata, uno de los sitios más bellos que tenemos en Andalucía y en España, y se llama así el poema, Cabo de Gata. Y digo: Dios es amarillo y ocre, lo entiendo, acostumbrado a un estridente estío, a un zumo de sed salvaje, a este idioma preciso de deriva, donde la tierra no es justa con su fiebre en rebeldía. Dios padece de contrabando adolescente, cambia creación por delirio, su epifanía de cristal por una roca. Dios ha enfermado de simetrías, sobre un pergamino de esquirlas se ha quedado huérfano del conjuro de su vértigo. Dios ha inflamado a sus hermanos dándoles sal en el azar de su intemperie. Ha olvidado su conducta más feroz de salvación. Yace aquí, con su botín submarino de juguete, con la terquedad de un estupor en su sequía. Es ocre y amarillo, de transparencia impronunciable, como un pétalo exiliado hacia la irrenunciable belleza. Así es. Pero queda como un poco de la sensación como de agridulce, ¿no? Es como que siempre esa
que necesitas sobrevivir, ¿no? Ante esa situación dramática que vivimos, ¿no? Pero al mismo tiempo es bello, ¿no? Eso que comentábamos antes, la belleza es la herida, ¿no? La belleza es la herida, sí. Ese sería un buen título para un libro de poemas, La belleza y la herida. Sería un título muy bonito. O para un poema o para un libro de poemas sería realmente muy muy bonito ese título. En el libro pues hablo de la muerte, también hablo del amor, hablo de la inmigración. Hay un poema que se llama Que si eres extranjero, donde hablo un poco de esa cuestión. Quiero decir, el libro es una introspección en muchísimas cosas, ¿no? En el paisaje de fuera y en el paisaje de dentro, ¿no? El paisaje de fuera que uno lo traduce a su propio paisaje de dentro y viceversa también. Extramuros, ¿no? E intramuros, exactamente, ¿no? Exactamente. Eso es la poesía, en realidad, sí. ¿No? Esto es así, ¿no? Y en fin, no sé si queréis que os lea alguna cosita más. No sé cómo vamos de tiempo. El tiempo lo dictas tú, el tiempo es lo que bueno, lo pues que mira, tú quieras. Hay un poema en este libro que habla también de la naturaleza, que habla del medio ambiente, ese medio ambiente que nos estamos cargando. Yo siempre digo, si vivimos en nuestras casas y limpiamos nuestras casas y las ponemos bien, en nuestra casa también es el universo, es el planeta en el que estamos, ¿no? Porque lo estamos maltratando de esta manera, porque no tenemos más que este. Y este poema que se llama Concededme lleva una cita de mi padre poético, de Vicente Alexandre, que dice: nadie puede ignorar la presencia del que vive. Y el poema dice: seguid concediéndome la nata de una pluma, la fraudulenta sonrisa de azufre de las hienas, los leones heridos por la espina seca del candor de la sabana. Concededme todavía el regaliz amado en la piel de las serpientes, el viso de la niebla que con su rumor levanta el río en un amanecer de cobre. Concededme la oprimida saliva polar para salvarla sobre sus espejos, el latente pez de polvo ámbar que abona la timidez de los desiertos, el escarabajo que estruja los huesos de esmeralda de la selva y su inocencia. Concededme todavía la tela del mar, carbunclo esparcido, con su vestido de fragor o de mudez agraz, porque amo la playa engendrada de nardos, la pujanza de las criaturas que existen embriagadas en mi sangre, los pájaros fértiles que crujen besando un labio verde, desoyendo el relámpago que abolió las rosas. Así vendrá entonces la quietud más honda para la espuma y el hombre, resonando sobre su enigma, abonará de esperanza sus venas más tempranas, hiriéndose sobre las sombras. Lo que nos queda, ¿no? Me recordaba cuando estabas leyendo, ¿no? A un poema de Borges, que se llama El otro poema de los dones. Lógicamente no tiene nada que ver con este, ¿no? Pero era ese tono, ¿no? De todo aquello que le gusta del mundo, ¿no? De todas aquellas virtudes, ¿no? Que incluso como dices tú, incluso en esa azufre de la hiena, ¿no? Que comentas o algo así, era según me ha quedado un poco. Incluso eso también, ¿no? Está ahí, ¿no? Este es el mundo que tenemos y no podemos echarlo por tierra, ¿no? Efectivamente. Es un poema maravilloso, la verdad. Pues yo casi voy a leer para finalizar. Además el poema se llama Último abrazo. Dentro de esa parte dedicada al tema del COVID, a mí sí hay uno de los aspectos que más me han impactado del COVID ha sido el saber de cuántos ancianos en su día han muerto en residencias solos. Qué terrible, ¿no? Que hayas estado toda la vida fraguando un camino, que hayas estado allanando ese camino para los que han venido detrás y vienen detrás, y de repente te veas morir solo, sin una mano amiga, sin tu mujer, sin un hijo, sin un hermano, ¿no? Yo creo que eso ha sido algo muy duro, muy injusto. La vida realmente haya sido muy, muy injusta con todas estas personas mayores, ¿no? Personas que algunos han pasado una guerra, que han vivido desgracias constantes, que les ha costado la misma vida sacar a sus familias adelante en tiempos muy duros. Y bueno, pues a veces... Han sido quizás los grandes perdedores, ¿no? Los grandes perdedores, sí, han sido los grandes perdedores de esta pandemia, ¿no? Y una vez pasaba por aquí cerca por Gran Vía Parque, y había dos ancianos charlando en un banco, ¿no?
Y de esto que te llama la atención, ¿no? Y dice este último abrazo, dice: acuden con fervor alumbrado a los cebos de la melancolía, huyendo de la impuesta colmena de las nueras, con su ceremonia de barbas y el estremecido rayo de sus gorras, hablan de una pandemia en el último rincón de la taberna. Hablan de que mueren como gotas en un espejo al que nadie asoma. Fallecen en su corazón las tablets de la tarde, los móviles de los nietos en la sala de billares. Recuerdan la albahaca de la República, presos en Teruel, en un campo de ronca pesadumbre a 20 grados bajo cero, limpiando el moho de sangre en pabellones de locura. Resisten porque los muros son infinitos y nadie supo decirles quién les desvalijó de la maleza de rosas que la niñez ansía. El cielo del amanecer abrasaba las morgues de las aldeas del sur. Los soldados bautizaban zarzas cuando atardecía. Pero ellos hablan de que mueren a solas, como ríos desesperados que nadie nombra, en residencias de franela y de guadañas. Hablan de pandemia, sin saber si arderán en la corona de esa ciénaga, como poéticas tristezas de almíbar y dignidad de mediodía. Veneremos los descampados de sus cuerpos nublados, veneremos la tierra que pisaron, el lírico osario de su último abrazo. Y ahora no hay palabras ante eso, ¿no? Es que es verdad, ese vacío, ¿no? Ese hueco que queda ahí que es difícil llenar. Es muy difícil llenarlo, ya ni con palabras, por supuesto que no. Los nudos ilesos, la verdad es que es un libro, a mí me está enamorando. Yo espero que también a todos los que nos estén oyendo también les enamora lo mismo que me ha enamorado a mí. ¿Dónde pueden comprar? ¿Dónde pueden adquirir Me imagino que en cualquier librería, ¿no? En cualquier... Sí, ahora mismo sé que en librería Luque se puede adquirir, en la República de las Letras, creo que en Títere también está y en algunas librerías más. Y bueno, la verdad que ha sido un libro trazado con esfuerzo, resuelto con pasión, también con melancolía, pero es un libro sobre todo muy trabajado. Yo creo que la poesía tiene que trabajarse también. Yo siempre he dicho que es como cuando haces una casa, ¿no? Es un edificio que tiene que tener sus cimientos y luego el poema se va construyendo sobre esos cimientos. Verás que es un libro muy metafórico, pues yo siempre tengo como uno de los recursos que yo más utilizo es la metáfora, porque también soy muy amante de la poesía surrealista, de la que también he aprendido mucho. Pero creo, observo, perdona sí, que te corte, observo sí, que pese a tener como dices tú, la metáfora, ¿no? Que a fin de cuentas quizás lo que más se aleja del suelo pero sin embargo tiene los pies en el suelo. sí. O sea, juegas con ese equilibrio de contar lo que pisas, pero al mismo tiempo con la metáfora, ¿no? Sí. Que es como una manera de alejarse de ese suelo, ¿no? A mí me decía otro gran poeta de Córdoba, que es Manolo Gaete, me comentaba hace años, me decía Pilar, dice las cosas más difíciles de la poesía generalmente es, o el discurso más difícil a veces de la poesía es mezclar lo sublime con lo monocorde. Puedes estar hablando del cielo y puedes estar hablando de un paseo en bicicleta. Esto es un peregrino ejemplo que pongo, ¿no? Y lo puedes hacer. Se puede hacer. Lo que pasa, claro, se hace con trabajo, se hace con tiempo, como el agua cuando va ahí cayendo en la piedra y va haciendo su efecto, su trabajo, ¿no? Y es también los nudos ilesos, pues son nudos ilesos porque son cosas que nos unen a las personas, a las cosas que amamos, ¿no? Y van a estar siempre ilesos, no van a morir nunca por eso, porque son los que te atan a la vida, ¿no? Son las cosas que te atan a la vida, por eso son los nudos ilesos, por eso es el título, ¿no? Y espero que nos sigan atando, José Miguel, aquí en Intimidad Radio, por la buena amistad, por la buena radio, porque tenemos además un director que es Quino, que es maravilloso, y porque este programa, el escritorio, es maravilloso. Tiene un señor que lo hace muy bien, que es José Miguel, y que ya estoy encantada de la vida aquí esta tarde con vosotros, de verdad.
Y me alegra hablar de poesía de esta manera, como solo decía, pierna suelta, o lengua suelta, mejor dicho, porque es bueno, ¿no?, hablar a veces de estas cosas, es bueno sacar. Ahora mismo, fíjate, después de una experiencia que para mí ha sido, yo creo que como para cualquier persona, que es pues pasar por una enfermedad como el cáncer, que he pasado hace 3 meses escaso, gracias a Dios todo ya bien, todo controlado, afortunadamente, pues yo ahora estoy escribiendo precisamente sobre esa cuestión, porque son fantasmas que están ahí, que tienen que salir, tienen que salir de dentro, porque, y aunque tengan que pulular fuera, pero tienen que salir. Que si no se hace callo dentro. Si no, eso se hace ahí eso se hace ahí una montaña, un volcán, y acaba reventando. Y bueno, pues sí, tiene que reventar, pero tiene que reventar en modo de verso, y estoy trabajando ahora en eso. Va a ser otro libro, pero no va a ser solamente de eso. Eso ha sido una experiencia que contaré en ese libro. Pero bueno, yo creo que todo tiene cabida, y la vida, o sea, la poesía es vida, ¿no? Y la vida es la que nos da las pautas, ¿no?, para escribir, y para sentir, y para querer hacer sentir a los que nos leen. Tú sabes que también escribe, que cuando nos planteamos hacer un libro, o escribir una serie de poemas, una novela, cualquier tipo de obra, lógicamente hay 2 formas de planteársela. Hay gente que dice, no, yo es que escribo para mí. Bueno, pues los que escribimos para nosotros, pero también para los demás, porque ya piensa en esa trascendencia, pues claro, nos planteamos la escritura, es un oficio, esto es una carrera de fondo, nunca se acaba, ¿no? Nunca se llega a la meta. Y bueno, pues nada, y seguiremos corriendo, por lo menos dejen. No, pues que sigas corriendo, y que sigas corriendo aquí con nosotros. Yo, por lo menos, para mí de verdad ha sido un placer. De qué mejor, o sea, no encontré mejor manera que cuando me comentó Kino que Pilar Sanabria iba a estar con nosotros para la vuelta del escritorio en este 2022, con lo cual, bueno, espero que esa carrera siga junto a nosotros, claro que sí. Que como te he comentado antes, que nuestros caminos se sigan cruzando, por favor. Por supuesto. Espero que no te libres de nosotros, por lo menos de mí, no, que no te libres. Y va, todo lo contrario. Todo lo contrario. Así que nada. Desearle a todos la audiencia maravillosa de esta radio, de Intimidad Radio, que sé que es una audiencia magnífica, y además muy contundente y muy numerosa, pues un feliz 2022, que vengan proyectos muy bonitos, que los vean todos los oyentes realizados, que estén además coronados de todo el éxito del mundo, y sobre todo pues desearos mucha salud, mucha paz y mucha poesía. Y así sea, muchas que gracias. así sea. Pues nada, gracias a ti y gracias a todos vosotros. Buenas tardes.